Buenas prácticas de manufactura y programas prerequisito. Parte 1. Instalaciones físicas de las fábricas de alimentos. Este es el primero de una serie de videos que pretenden ilustrar de manera más profunda todos los aspectos relacionados con las buenas prácticas de manufactura en la fabricación de alimentos. Antes de entrar en materia en temas propios de elaboración y manipulación de alimentos, debemos enfocarnos en las instalaciones donde se vayan a realizar estos procesos, dado que, así como se establecen normas de prácticas higiénicas, también se establecen requisitos de instalaciones físicas donde se fabriquen los alimentos. El ambiente de producción define en gran medida la seguridad de los alimentos. Es por eso por lo que la elaboración de alimentos debe desarrollarse en instalaciones que garanticen la inocuidad de los productos manipulados, las cuales deben estar diseñadas de acuerdo con las necesidades de la compañía y a su vez deben cumplir con algunos requisitos legales descritos a continuación. Localización y accesos. Los establecimientos de fabricación de alimentos deben estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que representen riesgos potenciales para la contaminación de los alimentos. Asimismo, su funcionamiento no debe poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad. Es decir, las empresas de alimentos no deben convertirse en fuentes de olores, contaminantes, ruido, plagas o cualquier otra situación que atente contra el bienestar del ambiente circundante. Continuamente se deben revisar los accesos y alrededores con el fin de mantenerlos limpios y libres de acumulación de basuras. Las superficies de los alrededores deben estar pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. Diseño y construcción. La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos. Las instalaciones deben poseer una adecuada separación física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes. Los diversos ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse de las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o para la conservación de los alimentos. En todo caso, las instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y control de plagas, según lo establecido en el plan de saneamiento. El tamaño de los almacenes, depósitos y cuartos fríos deben estar en proporción a los volúmenes de insumos y de productos manejados por el establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación del personal, el traslado de materiales y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas. En ningún caso, las empresas de fabricación de alimentos deben ser usadas como vivienda, ni tampoco pueden ser utilizadas como dormitorio. No se permite la presencia de animales en los establecimientos de fabricación de alimentos debido al alto riesgo de que se conviertan en vectores de contaminación. Se debe contar con un área adecuada para el consumo de alimentos y descanso del personal que labora en el establecimiento, siempre garantizando que estos espacios cumplan con los requisitos sanitarios aplicables para el resto de las instalaciones. Instalaciones sanitarias. Los establecimientos deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente, tales como los servicios sanitarios y vestidores, independientes para hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración. Estas instalaciones deben mantenerse limpias y proveerse de los recursos requeridos para la higiene personal, tales como papel higiénico, dispensador de jabón, desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras de accionamiento indirecto o no manual. Se deben instalar lavamanos con grifos de accionamiento no manual dotados con dispensador de jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos en las áreas de elaboración o próximos a estas, para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos. En las proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitarios,
después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores de producción. Condiciones específicas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y construcción. Pisos y drenajes. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales debe tener la capacidad y la pendiente requerida para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por el establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y si se requieren trampas adecuadas para grasas, deben estar diseñadas de forma que permitan su limpieza. Paredes. En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes, colores claros, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos deben estar selladas y tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección. Techos. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. En lo posible, no se debe permitir el uso de falsos techos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, lisos y de fácil limpieza, con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza, desinfección y desinfestación. Ventanas y otras aberturas. Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas y facilitar la limpieza y desinfección. Las ventanas que se comuniquen con el ambiente exterior deben estar diseñadas de tal manera que se evite el ingreso de plagas y otros contaminantes y estar provistas con malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación, que sean resistentes a la limpieza y a la manipulación. Los vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección para evitar contaminación en caso de ruptura. Puertas. Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de suficiente amplitud, donde sea requerido, en lo posible, instalar dispositivos de cierre automático y ajuste hermético, las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos, y entre estas y las paredes, deben ser de tal manera que se evite el ingreso de plagas. No debe existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de elaboración. Cuando sea necesario, debe utilizarse una puerta de doble servicio. Escaleras. Estas estructuras deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la planta. Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de suciedad y el albergue de plagas. Iluminación. Los establecimientos donde se fabriquen alimentos deben contar con una adecuada y suficiente iluminación natural o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas y lámparas convenientemente distribuidas. La iluminación debe ser de calidad e intensidad adecuada para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. En caso de usar luz artificial, las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del establecimiento deben ser de tipo de seguridad y estar protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura, y en general contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales. Ventilación. En los casos en los cuales sea necesario el uso de ventilación, esta no debe crear condiciones que contribuyan a la contaminación de los alimentos o a la incomodidad del personal. Equipos y utensilios. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, faciliten la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Condiciones específicas. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones específicas. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión.
así como la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección. Asimismo, todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libre de defectos o grietas u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimento o microorganismos que afecten la inocuidad de estos. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. En lo posible, los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodea. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera que faciliten su limpieza y desinfección y eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento. Condiciones de instalación y funcionamiento. Los equipos requerirán de las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento. Los equipos deben estar instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico, desde la recepción de las materias primas y demás ingredientes hasta el envasado y embalaje del producto terminado. La distancia entre los equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros elementos de la edificación debe ser tal que les permita funcionar adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, mantenimiento, limpieza y desinfección. Los equipos que se utilicen en operaciones críticas deben estar dotados de instrumentos y accesorios requeridos para la medición y registro de las variables. Como pueden observar, las instalaciones físicas de un establecimiento de procesamiento de alimentos requieren especial atención en su diseño y adecuaciones, con lo cual se puede garantizar la inocuidad de los alimentos procesados y a su vez garantizar la seguridad de las personas que laboran allí.